Cine Espacio 24 presenta Cácaro, cine lindo y querido. Lo mejor y más nuevo del cine mexicano y también de Latinoamérica. Entrevistas, noticias, reseñas y más con los protagonistas de la industria. Welcome to Megalopolis. This is Nico. He has no father. He wants a job. You need help. Hola amigos de Cinespacio 24, bienvenidos a un programa más de Cácaro, cine lindo y querido, donde analizamos, hablamos, entrevistamos a los personajes más importantes del cine mexicano, también latinoamericano. Si nos han seguido en varios de nuestros programas, pues ya ahí encontrarán entrevistas a gente muy importante del medio. Mi nombre es Arturo Gonzalo, gracias por estar aquí una vez más con nosotros, y saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi colega, mi compañero y conductor en este programa, Jonathan Nolasco. Jonathan, ¿cómo te va? Muy bien, contento aquí de regresar con las entrevistas para Cácaro, cine lindo y querido, emocionado por hablar de una película que está bien chingona, de una persona que admiro, es su ópera prima, y aparte de haber sido mi maestro, es un ser muy chingón y del que he aprendido mucho, no solo de actuación, sino también de cine. Pues ahí está, vamos a presentarlo, y le agradezco mucho nuevamente que está aquí con nosotros, a Royuelo Woolrich. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos, gracias por la charla, me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad. Estas entrevistas luego resultan ser las mejores porque son las que estamos más metidos en el tema del cine, que es lo que más nos interesa, y pues bueno, aquí Sí, estamos claro, para lo que se les ofrezca. No, muchas gracias, y bueno, primero felicidades por tu película, que ya ahorita la pueden encontrar, ya está en cartelera, está en varios cines, en salas mexicanas. Se llama El Efecto Mandela, una película de ciencia ficción, un thriller, que quisiera que nos compartieras, Arroyuelo, de qué va la película. Entiendo que estás hablando de incluso una ciudad que se llama Megalópolis. Se me hace muy interesante que sea una película de ciencia ficción, siendo que, bueno, sí hay películas en México de este género, pero son muy limitadas a veces. Sí, bueno, no es una película de ciencia ficción con naves espaciales Uh-huh. Sí. y transportación intergaláctica. El cuestionamiento de la película, que es al final cómo estamos viviendo a través de las pantallas, Uh-huh. esa es la parte como de la ciencia ficción que yo ahora creo que se vuelve como science fact, ¿no? Ahora, sí es ciencia ficción porque la conclusión es que estamos viviendo en un mundo digital, ¿no? Es una pieza que la película es la parte anecdótica de una pieza que interactúa entre NFTs, billboards electrónicos que llevan glitchando en la Ciudad de México desde hace un año, el soundtrack, los perfiles de los personajes, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el héroe Nico.Rodko es un avatar de un personaje que solo existe en el metaverso, y la parte de la película es esta parte como anecdótica. Las piezas que hace Nico, que se exhiben en la película, que no se mencionan que son NFTs, son tan abstractas que la familia inocentemente piensa que está haciendo como screensavers de computadoras, una cosa Ajá. así, ¿no? Sí. Como unas texturitas que puedes poner ahí de fondo de pantalla. Lo que él realmente está haciendo son estos NFTs mismos que puedes conseguir en OpenSea o en Mintable, ¿no? Y entonces es una cosa que es ciencia ficción, pero al final pues también ya estamos ahí metidos, ¿no? O sea, alguna vez yo tuve la experiencia de meterme en un juego de realidad virtual, Uh-huh. muy inmersivo, y yo me di cuenta que a los 3 minutos mi cerebro ya no sabía si realmente estaba arriba, abajo, o sea, Wow. mi cerebro a Ajá. los 3 minutos ya tenía la sensación de que se caía de un edificio o algo así. No te puedes acercar al borde, ¿no? Si padeces de estos vértigos que yo padezco. Y ahí fue donde vino para mí una conclusión, porque era una reflexión que yo, como practicante del Dharma desde hace mucho tiempo, pues ya nos habíamos cuestionado si esta era la realidad, si Rigpa era la realidad y esta era como la ilusión. Y cuando vi eso en este juego de realidad virtual, fue cuando, puta, así dije, no mames, yo creo que estamos metidos en este pedo, ¿no? Y de eso ya empezó como estas teorías personales de que cuando todo te sale no mal, de que cometes algo que claramente es una consecuencia, una decisión que tú tomaste, sino estas cosas aleatorias que nos pasan que son antagónicos a nuestros deseos. Fue cuando dije, puta, y no seré que somos, no solamente que somos un avatar en un multiverso, sino qué tal que somos el glitch, ¿no? Estás así como que todo sale mal, tiene que ver con eso. Y
Les platico a ustedes en este programa porque sé que tu público está conectado en ese rollo. Anecdóticamente, Sí. es algo muy simple, es un chico que pues, perdió toda la lana de la familia comprando Bitcoin y ahora pues necesita una chamba de 10 a 5 para poder pagar las deudas y que no corran a la familia de la casa, a la mamá, al tío y a la abuela. No puede conseguir chamba, tiene un perfil psicológico de estos que nomás no consigue trabajo, algo está haciendo mal. Y cuando la mamá pide ayuda al psiquiatra de la familia, como había ayudado previamente al tío y al padre biológico, el psicólogo decide ayudarlo, pero no lo puede ayudar frontalmente porque él es parte del problema. O sea, ahí es donde viene esta parte medio thrilleresca, ¿no? De Nico Rothko, que tiene que encontrar esto, ¿no? Entonces este mentor le dice hacia dónde ver, pero no qué ver, ¿no? Y ahí es donde esta película se vuelve un rompecabezas, un diálogo con el público. Es una película que está diseñada para que la veas varias veces. Esto para mí inspirado en estas películas de niños que yo vi con mi hija 1000 veces y a la 1000 seguía encontrando cosas que sucedían en la parte de atrás de la historia, como Lego, la primera película de Lego, o muchas de DreamWorks, etcétera, etcétera, llenas de easter eggs y eso. Entonces el diseño de la construcción del guión tiene que ver con eso, con que la primera vez es como, puta, ¿qué pasó, no? Y la segunda por fin le das el golpe y la tercera empiezas a encontrarle cosas y es una película que está hecha para verla. Si te gusta ese tipo de cine, que es muy disruptivo, muy yo creo que es un cine muy punk al final del día, porque pues, se hizo técnicamente con unos recursos muy disruptivos, inclusive los mismos agregadores tuvimos que mandar cartas explicando que los glitches, los jump cuts, las pixelaciones, los cambios de aspect ratio, era un vehículo narrativo, era una herramienta para contar la historia, porque pues, todo eso aparentemente pues, son errores que no podrían considerarse para exhibirse. Pero en este caso es parte de eso, es una película tan defectuosa que se vuelve funcional o tan inestable que se vuelve estable. Entonces, pues básicamente de eso va, ¿no? Oye, está buenísimo. Y si bien, bueno, los elementos de la ciencia ficción, el thriller, como tú bien dices, me parece que es una película hacia la naturaleza humana, introspección. Por ahí leí algunas entrevistas que ya has dado y hablabas un poco también de la adicción que tenemos hacia la tecnología. Este personaje, el personaje principal de la película, es un adicto un tanto como a la tecnología, pero hay otras adicciones, ¿no? Que complementan mucho esta narrativa que estás abordando en la cinta. Sí, el tema en ese sentido tiene que ver con que generacionalmente estamos siendo acusados de ser adictos a las pantallas y yo estoy contestando esa pregunta diciendo no, somos adictos a las pantallas desde nuestros abuelos que estaban pegados todo el santo día viendo la televisión. Si esto no es nada nuevo. Exactamente, ¿no? Y ahí se menciona que ya los chinos le dicen al teléfono la heroína digital. Sabemos perfectamente que las endorfinas y los neuroconectores está en el mismo lugar almacenado, la adicción que tenemos al teléfono junto con la cocaína, heroína, etcétera, etcétera. Por eso también yo sugiero al espectador que apague el teléfono porque a la hora vas a empezar a sentir lo mismo que siente Nico cuando le quitan el teléfono. Y es donde empieza esta ansiedad. Es una película muy ansiosa. Y sí, esa es, digamos, que una de las varias capas. Es una película que tiene muchas capas. Toca, evidentemente, las adicciones, ya no importa si es al teléfono o a la heroína o al alcohol o al cigarro. La ausencia de un padre biológico responsable y presente, un abuso infantil. Tiene varias historias, que son la historia B, C, D, etcétera, etcétera, pero efectivamente todas están afectando a la otra, porque no es como que sean varias historias que se colapsan en un punto, no, son las historias de la misma persona, pero cómo están siendo afectadas por las subtramas que rodean a esta persona, y nosotros como público y ellos como que se enteran de todo lo que está pasando a través de lo que están posteando todo el santo día en el Instagram y en el Facebook y eso. Para eso fueron muy útiles y siempre vale la pena agradecer Instagram, Facebook, Apple, nos firmaron los releases, nos autorizaron a usar la marca cuando vieron de qué estamos planteando, ¿no? Porque al final la conclusión tiene final feliz después de la madriza que le ponemos al público, sobre todo en el tercer acto, pues la conclusión al final es ser feliz, ¿no? Al final del día a lo mejor ni existimos, ¿no?
Claro, claro, somos la imaginación de una gran computadora. No sé, para allá se me fue un poquito con lo que nos estás comentando, Arroyuelo, pero lo que estabas diciendo ahorita se me hace muy interesante y sobre todo a veces estas películas, estas temáticas vaticinan un futuro un tanto problemático que tenemos con la tecnología. ¿Para allá va la película o hay una forma también que dice los beneficios que nos trae la tecnología o es una crítica No, completamente hacia ella? el primer fan de la tecnología soy yo, porque sin tecnología no hubiéramos podido haber hecho esta película. Esta película Claro. no la pudimos haber hecho hace 10 años. La Ujú. pudimos hacer gracias a que hoy tú puedes tener un iPhone 4K con lentes anamórficos, editar en un Sí. Final Cut, limpiar el audio con ciertos procesos. O sea, esta película hace 10 años hubiera sido infilmable. Hubiéramos necesitado los 50 millones de dólares de pesos que acabó costando la película y aparte los hubiéramos necesitado en hard cash. Esta película se hizo con un sistema financiero muy disruptivo, muy experimental que resultó funcional, donde cualquiera podía comprar acciones de la película con servicios, Wow, en ¿cuál es? ¿Cuál es? criptomoneda, Ajá, etcétera, ¿cuál es? etcétera. Y Ajá, poder hacer eso o tener, digamos, las oficinas de producción en chats de WhatsApp, haciendo home office un año o dos antes de la pandemia, sí. teniendo el material en nubes y editando remotamente y ensamblando los XLMs y los CDLs, como les quieran decir, en una sola máquina que compramos con Bitcoin. Todo esto tiene que ver con eso. Yo sí soy un gran adoptador, no sé cómo se diga, Ujú, adoptador de tecnología, sí. pero la película, la trama, este planteamiento de este lugar que se llama Megalópolis, es cualquier ciudad que tiene un bosque ahí pegado, y la primera parte, el primer acto de la película es muy sintético, es muy electrónico, inclusive la iluminación de los interiores los hicimos con proyectores 4K, ¿no? Para generar esta textura súper sintética, muy electrónica, como si estuvieras adentro de una pantalla, pero luego todo el segundo acto se van al bosque, pero siempre hay un cordón umbilical entre el bosque y las Ujú, pantallas, y cuando estás en la parte sintética, con la parte orgánica, porque también creo que justamente la película, el pensamiento de la película colapsa en que la tecnología y el mundo espiritual, lo mismo, yo empiezo con un quote de Elon Musk y termino con un quote de Siddhartha Gautama, ambos dicen exactamente lo mismo, ¿no? ujú. Mi opening image y mi closing image son estos dos quotes de dos personas que en teoría hablan de dos cosas completamente diferentes, con 2000 y tantos años de diferencia, pero que al final están diciendo lo mismo, ¿no? O sea, este pensamiento de que si estamos viendo una realidad distinta a la que pensamos, pues el Siddhartha Gautama se dio cuenta hace más de 2400 y tantos años. Entonces, es un balance, ¿no? Entonces, está escrita de esa forma. También por eso usamos tantos teléfonos celulares, tablets, inclusive los flashbacks los hicimos con una cámara con High 8 original para que la textura fuera no solamente real y se viera sucia y medio fea, porque es la parte más oscura de la película. Emocionalmente creía yo que eso sirviera para crear emociones y atmósfera con el público. Entonces, todo eso es pura tecnología, pero al final, pues te digo que va justo de la mano siamés con el mundo espiritual. De eso va toda Ujú. la película al final de cuentas. Oye, ahorita que nos hablabas de este discurso disruptivo, de este sentimiento que buscas en el espectador a que entienda al personaje principal, ¿no? Como esta falta de su tecnología, como esta falta de droga. Entiendo, dime si estoy incorrecto, es una película que aboga mucho por lo sensorial. Entonces, con todo, inclusive las luces que nos estás comentando y todo lo que utilizaste, ¿es más sensorial la película? Es muy sensorial. Te voy a contar una cosa que sucedió. Esto no Ajá, sabíamos que iba a suceder hasta que sucedió. Cuando terminamos el primer corte, efectivamente una película visualmente muy estimulante, sí, pero era una película muy racional. Anecdóticamente quedaba muy claro cuál era la historia que estamos contando, pero no sentías muchas cosas. claro. Fue hasta que Ujú, terminamos el diseño sonoro cuando la película se volvió por fin una película emocional. O sea, fue ahí ujú. cuando ya pudimos lograr que le pegara el cerebro, pero que también le pegara las emociones. Es una película que al final terminas enojado, te pusiste contento en algún momento, te causó risa, tiene un humor muy negro también por ahí. Tiene muchas emociones, no queremos que se aburriera para contar esta historia, ¿no? Al principio es muy confusa, no sabes qué diablos está pasando. Al final, obviamente, concluye, ¿no? Y sí terminó por ser una película muy sensorial, muy emocional, pero eso fue hasta que terminamos el diseño sonoro. O sea, sí, hago responsable Oh, al wow. audio para crear esa sensación.
Sí, el audio es siempre importante, ¿no? En cualquier película. Oye, ya no quisiera yo estar secuestrando tanto la palabra, mi querido Jonathan. ¿Qué pregunta tienes, Jonathan? No, bueno, Eduardo, nomás agradecerte por estar aquí en el programa, pero yo que ya más o menos he estado en clases contigo en los últimos meses, sé como viendo todo el proceso, pero para que les cuentes a todos, que ya nos contaste aquí un poquito, ¿cómo fue prácticamente toda la parte técnica de la película? O sea, la construcción, como dices, sonora, la fotografía, porque la película es visualmente también muy preciosa, y creo que estuvo un asiático allí, Dong Yong-gong, si no me equivoco, como director de fotografía. Correcto, aquí del Agrícola Oriental. Siendo muy sincero, aquí hay dos temas muy interesantes que lo mencionas, y uno hasta voy a hacer un comercial. Tenemos la responsabilidad de nuestra empresa básicamente de la narrativa, es nuestro fuerte. Nosotros lo que más le dedicamos es al guión. Si tú lees el guión y ves la película, es una copia del carbón casi, o sea, lo que está descrito en el último tratamiento es lo que se filmó. Es a lo que más tiempo le dedicamos. Entonces, todas estas cosas que planteamos sí vienen desde el guión. No usamos guión técnico, eso siempre está sugerido en cómo estructuramos el guión, cómo está narrado, cómo usamos los párrafos, para que el lector vaya en su cabeza imaginando qué tipo de frame estamos hablando. Ahora, ya la elección directorial de dónde usamos qué aspect ratio y qué corrección de color, para que inconscientemente el público esté como detectando el punto de vista de quién, en qué instante le estamos experimentando, eso ya vino en la parte directorial. Y lo que acabó sucediendo es que ya en edición, pues ya solamente tuvimos que seleccionar entre 2.500 horas de material filmado que teníamos, cuál era lo que más servía a la historia, ¿no? O sea, sí, efectivamente, qué bueno que tenemos una selección visual agradable, bonita, ¿no? Y sí tuvimos un bendito problema que era, pues, ¿cuál escogemos? Porque este está padre, pero el otro está más padre, ¿no? Entonces, de los buenos, o sea, sobre todo en una ópera prima, para mí fue muy afortunado haber tenido la oportunidad de haber filmado tanto. Comúnmente en tu primer película siempre te falta material. En este caso nos sobraba, entonces decíamos, bueno, pues ¿cuál ponemos? ¿Este que se ve bonito o este que se ve mejor? Entonces, ya de lo mejor, de lo más pulido que encontramos, de lo mejor, ahí dices, ok, ¿cuál es el que nos sirve para contar mejor la historia y más rápido? Porque es una historia de 2 horas. Entonces, que aparte la primera hora aparentemente es un poco pesada, aunque te está dando la información que necesitas para el segundo acto, pero toda la información del primer acto lo necesitas la segunda vez que la ves, y la tercera es cuando empiezas a decir, aquí está la construcción, o sea, aquí me están diciendo que eso va a pasar. Aquí desde el principio están usando esto para ponerlo después, o sea, todo tiene una coherencia, eso viene en el guión. Ya la parte tecnológica, invertimos mucho dinero nosotros en consultoría tecnológica, en nubes, en tecnología. Eso nosotros como empresa ahorita ya lo extendemos, tenemos unos servicios de consultoría desde narrativa, digamos, dramatúrgica, guión, script doctoring y estas cosas, pero también el pipeline tecnológico, porque nosotros descubrimos formas, desde cómo empezar a filmar, cuál era la ruta crítica para empezar a filmar con los elementos que teníamos cuando la película tiene un valor más bajo, que eran los teléfonos, lo que teníamos más a la mano. Eventualmente ya fueron cámaras ARRI, ya cosas más caras, foros, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido nosotros fuimos reconociendo cuál era el pipeline tecnológico que podíamos hacer para realmente llevar la película a buen fin, con los elementos que teníamos, hasta poder entregar el delivery, un DCP fabricado por nosotros en discos duros de estado sólido, que mandamos a los festivales en Europa en un sobre de burbuja casi desechable, sin tener que preocuparnos por los $1,500 de ida y los $1,500 de regreso del flete de los festivales de Cannes, etcétera, etcétera. Entonces, comprimimos la información, eso fue lo que hicimos para poder sacarle el mayor jugo y beneficio. Y nosotros como empresa ahorita damos esas consultorías y vamos a hacer, bueno, ya estamos haciendo que la gente ahorre dinerales, porque te dicen, oye, voy a comprar tal cámara o voy a rentar tal otra. La tecnología ha avanzado tanto, que es a lo que voy. Dices, oye, ¿ya consideraste en vez de comprar esto, rentar tal otro, o en vez de rentar esto, hacerlo de tal forma? O sea, porque ya hay las maneras. O sea, las películas más grandes de California y las de nosotros se están haciendo con las mismas máquinas, ¿no? Uh-huh. Y con las mismas, la apuesta y la inversión es al expertise de cómo utilizarlas, ¿no? O sea, ¿cuál es el truco para hacer los DCPs y hacerlos en un disco del tamaño de un teléfono sin un cartucho gigante? ¿Cómo los subo? ¿Cuáles son las bajas? Entonces nosotros te digo, invertimos mucho en estar ahora muy actualizados con toda la tecnología para poder hacer esto,
pero siempre la tecnología más sofisticada hoy van a ser los guiones. Si en el papel viene, Claro. va a funcionar en la película. Ayer Sí, me eché una escapada a una sala, nomás pues para checar primero cómo se ve y cómo se escuchaba, vimos que estaba todo bien en Cinépolis, la verdad, pero básicamente mi intención era ver cuánta gente se salía, ¿no? Y para mi sorpresa, el único que salió regresó con una bolsa de palomitas. Entonces quiere decir que la construcción narrativa funciona de tal manera que el público quiere seguir viendo de qué se trata, ¿no? Entonces, eso quiere decir que algo hicimos bien en el guión, que es para nosotros lo más importante. muchísimas gracias. Vayan a ver el efecto Mandela y también ya como nos decía y nos adelantaba Rogelio, en junio, ¿verdad? En junio, ya en digitales. Junio 11 me parece que está en plataformas. En los billboards de la calle ahí dice, no tengo la fecha exacta, y a lo mejor la ponemos un poquito antes también. O sea, esa es la belleza de ser tú el distribuidor, que tú decides cuándo la sacas, ¿no? Entonces, Y eso estamos ahí, te digo, dando el espacio a la Ajá. ventana, pero puede salir antes. Y sabes que aquí varios directores nos han comentado que es un infierno la distribución en México. Y bueno, con lo que tú dices, pues es algo que para muchos deberían ir para allá, ¿no? Correcto, sí, pues es un poquito ya no es de que se te quedó la película ahí en un disco duro lleno de polvo, ¿no? Y lo vieron tus papás y tus Sí. hijos, ¿no? No, ya es una manera en la que puedes realmente, pues hacer que la gente vea la película, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias. Vayan a ver el efecto Mandela, véanla también cuando llegue a plataformas digitales. Felicidades nuevamente y gracias por acompañarnos y platicar aquí con nosotros un rato en Cácara Cine Lindo y Querido.